Bienvenido a En Trending. A continuación te presentaremos las tendencias más destacadas de la semana. Hasta pronto, cuate. El pasado 25 de marzo, el actor, comediante e ícono de la infancia de muchos mexicanos, Javier López Chabelo, falleció a los 88 años de edad debido a complicaciones abdominales. El 24 de marzo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, suspendió de manera indefinida el llamado Plan B, la reforma en materia electoral que estaba siendo impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siguen las manifestaciones en París, Francia, en contra de las reformas a las pensiones establecidas por el presidente Manuel Macron. El problema de las armas en Estados Unidos no cesa. El lunes, una joven de 28 años de nombre Audrey Hale realizó un tiroteo en un colegio de la ciudad de Nashville, dejando a 6 personas fallecidas. Diego Coca inició su proceso como director técnico del Tri ganando su primer partido contra el equipo de Surinam en la CONCACAF Nations League, y en su segundo partido al frente empató contra Jamaica, en un encuentro lleno de abucheos por parte de la afición en el Estadio Azteca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de En Trending, este espacio donde semanalmente analizamos y compartimos los temas que están en tendencia o generan interés entre los internautas. En esta ocasión tenemos un programa muy importante porque conoceremos cuáles son los retos a los que se enfrentan las infancias y los jóvenes en el sector educativo de nuestro país, qué es el bullying, cómo se presenta, el acoso escolar y qué podemos hacer para detenerlo. De eso hablaremos más adelante, pero antes de continuar, saludo a mi compañera Viri Mondragón. Viri, ¿cómo estás? Qué gusto compartir foro contigo. Hola, Ren, estoy muy bien, feliz de saludarte, pero sobre todo también de compartir este programa tan importante y tan necesario de En Trending. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Viri, también muy contenta porque estamos hablando de un tema que es muy nuevo, bueno, no realmente nuevo, pero que sí se habla cada vez más para las nuevas generaciones. Así es, Ren, y es que hay que decir que la violencia o acoso escolar, conocido como bullying, desafortunadamente ha ido en aumento en México. De hecho, la misma OCDE afirma que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de bullying, lo cual quiere decir que más del 50% de la población total de estudiantes en México sufren o han sufrido algún tipo de agresión en el entorno escolar, lo cual, como sabemos, pues puede traer consecuencias realmente catastróficas. Y es por eso, Ren, que en este programa pues vamos a dedicar a revisarnos todo lo que ya nos mencionaste, así como sobre todo cómo detectar un caso de bullying, qué hacer y a dónde acudir para atender esta situación. Y para tener un primer acercamiento con qué es el bullying, Viri, y cómo se presenta disfrazado de un juego, veamos el siguiente minuto que nos preparó Zaira. Seguramente, en tu vida escolar, en la primaria o secundaria, viste o fuiste víctima de los típicos calzones chinos, de los apodos, zapes o algún otro tipo de acción que se nombra como juego, pero que en realidad es una agresión y una señal de lo que puede convertirse en bullying o acoso escolar. Puede ocurrir en los baños, el recreo, los pasillos, el comedor o en la fila para entrar a clases, y es realizado por una o más personas a las que se les nombra bullies, quienes agreden física, psicológica o verbalmente a otra persona con el afán de molestar, herir, intimidar, someter, aterrorizar o hacerla sentir mal. ¿Te has preguntado por qué y quién propuso este término? El primero que estudió el fenómeno del bullying fue el noruego Dan Olweus en la década de los 70 del siglo XX, cuando incrementaron los casos de suicidio en los adolescentes, quienes según los registros habían sido víctimas de agresión en la escuela. Si eres víctima o testigo de bullying, no dudes en buscar ayuda con las autoridades, tus padres o con quien más confianza tengas. Recuerda, #dile no al bullying. Los casos de bullying se vuelven cada vez más recurrentes en las escuelas, sin embargo, es necesario mencionar que por supuesto que no es un problema nuevo. El acoso y la violencia escolar ha existido desde hace mucho tiempo y desafortunadamente, Ren, pues muchas veces se ha minorizado el problema, ya que se dice que se trata pues de bromas o de cosas o juegos de niños, lo cual no nos deja ver la gravedad realmente de este problema. Afortunadamente ya hoy en día hay algunos protocolos, mecanismos e incluso algunas leyes que ya están combatiendo el bullying directamente. Históricamente se ha normalizado el tema de la violencia escolar, Viri, como ya mencionas. Sin embargo, existen cada vez nuevas narrativas que nos invitan a crecer y convivir en entornos libres de violencia, en entornos pacíficos. Además que este tema tiene cada vez una mayor difusión que nos ayuda a concientizar sobre las problemáticas que representan el bullying en los entornos escolares. Así es, Ren, y gracias a esto, pues hoy sabemos que el bullying se puede dar de forma física, verbal, emocional o incluso darse en el ciberespacio. Pero para conocer más acerca de este problema y lo que se está haciendo en México, vamos a ver la primera parte del reportaje que esta semana nos presenta Carlos.
Diariamente, casi 30 millones de niñas y niños mexicanos van a la escuela para aprender y relacionarse con otros compañeros. Sin embargo, este espacio no siempre es tan seguro como parece. El acoso escolar afecta a una gran cantidad de estudiantes, poniendo en riesgo su integridad e incluso su vida. Aunque no hay una única causa de este problema, se puede atribuir al contexto de violencia que se vive en el país actualmente. La misma cultura mexicana tiene algunas características que promueven las bromas, el llevarnos pesado, las novatadas, y la gente, si crece en entornos familiares donde está presente algún tipo de violencia, o estos antecedentes justifican la ocurrencia y, repito, lo normalizan a que es una manera de interactuar con otros. La normalización de la violencia ha hecho que el bullying se vuelva parte de la cotidianidad, justificándolo como bromas o juegos de niños, con el fin de evadir la responsabilidad que este problema conlleva. Sin embargo, en los últimos años se ha tratado de visibilizar el tema, lo que ha ocasionado que muchas personas digan que antes no había bullying. Creo que la actualidad, pues a lo mejor se empieza a hablar más del tema, o el acceso a la información es más ágil, que pudiera ser que hay más casos. No obstante, no es un fenómeno nuevo. En la búsqueda por visibilizar este problema, se han creado diversas leyes y políticas públicas, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para la Promoción de Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México. Esto con el fin de combatir el acoso escolar. Sin embargo, los casos no han disminuido, pues el bullying no solo es físico, también hay agresiones psicológicas, humillaciones o acoso en Internet, conocido como ciberbullying, con consecuencias fatales, ya que las personas que viven acoso escolar pueden incluso perder la vida. Prueba de esto son casos como el de la menor Norma Lisbeth, que fue atacada con una piedra por una de sus compañeras, lo que ocasionó la muerte de la estudiante, o Carlos Aguilar, quien falleció en pleno salón de clases al ser golpeado y aplastado por un grupo de compañeros. Como ellos, muchos casos más que por falta de conocimiento no se logran atender a tiempo. Si bien pues es muy valioso el impulsar políticas y protocolos en las escuelas, si no tenemos una visión más amplia, más holística, que incluya a las familias, a la sociedad y el contexto nacional, vamos a quedar insatisfechos, es decir, no se va a lograr erradicar el problema. Y es necesario terminar con la violencia y acoso escolar, ya que el bullying puede traer diferentes consecuencias que no solo impactan a la salud física, sino sobre todo a la salud mental y emocional de quienes están siendo violentados. Incluso, pues llegando a desarrollar distintos padecimientos que a corto, mediano o largo plazo, por supuesto que afectan su calidad de vida. No solamente eso, Viri, tenemos toda esta parte del bajo rendimiento académico, baja autoestima, problemas de ansiedad, de sueño, entre muchas otras problemáticas de las que nos habla más a detalle Frida en la siguiente nota. Las personas que sufren o han sufrido acoso escolar suelen presentar desajustes psicosociales, problemas psicológicos y síntomas psicóticos. De acuerdo con un estudio de la Subsecretaría de Educación Media Superior y el Instituto Nacional de Salud Pública Mexicano, los síntomas más comunes son ansiedad, estrés, baja autoestima, trastornos psicosomáticos y postraumáticos, bajo rendimiento académico, dificultades en las relaciones sociales, rasgos depresivos, predisposición a autolesionarse, tendencia suicida o incluso suicidio. Debido a que el bullying ocurre principalmente durante la etapa en la que se están construyendo una identidad, las víctimas suelen tener consecuencias en su personalidad. Estudios realizados por la Universidad Internacional de Valencia, en España, han identificado ciertas alteraciones de la conducta que se generan por esta problemática, como lo son la intromisión, introversión, timidez y aislamiento social. Un menor víctima de bullying, cuando es adulto, tiene mayor tendencia a presentar dificultades para establecer vínculos de amistad o pareja. Existe también la posibilidad de engancharse con relaciones abusivas, trastornos del sueño, desmotivación, ataques de pánico, trastornos obsesivo-compulsivos, de ansiedad, irritabilidad, agorafobia y esquizofrenia. Investigaciones realizadas por médicos canadienses y británicos
determinaron que las víctimas de bullying pueden llegar a sufrir cambios en la estructura circundante del gen SER, que regula la serotonina y el estado de ánimo, lo que puede hacer su comportamiento más agresivo. En ciertos casos, una persona que haya sufrido bullying puede desarrollar una psicopatía, al adaptar el rol del victimario para vengarse del daño que una vez recibió, reproduciendo de nueva cuenta este círculo de violencia y destrucción moral. Llegó el momento de hacer una pausa, pero al regresar revisaremos qué hacer y a dónde acudir si detectamos un caso de bullying. Además, conoceremos un superhéroe universitario que combate el acoso escolar. ¿De qué manera? Se los contamos al regreso. Ya volvemos. Esto es En Trending. Y ya estamos de vuelta aquí en Trending con el tema de esta semana, que es bullying y acoso escolar. Hay que mencionar que nos encontramos en cifras muy alarmantes en nuestro país, ya que en los últimos años ha habido un incremento de hasta el 80% en acoso escolar en nuestras instituciones. De ahí la importancia, Viri, de reconocer cuando un joven está siendo víctima del bullying o de acoso escolar, y también de ahí pues prevenir que muchos otros jóvenes puedan sufrir esta misma situación. Así es, Ren, y es que hay muchos indicios que pueden ser señales muy importantes de que una persona está siendo víctima de bullying, y si se detectan a tiempo, pues esto puede ser pues muy bueno para que se evite una consecuencia catastrófica como la que hemos mencionado a lo largo del programa. Pero para conocer más detalles vamos a ver la segunda parte del reportaje que nos presenta Carlos. La lucha contra el bullying en el país ha tenido demasiados obstáculos. Uno de los principales ha sido la falta de protocolos capaces de dar seguridad a las víctimas. Especialistas en el tema señalan que, aunque hay algunos protocolos, estos no logran cumplir su objetivo, pues al no haber una capacitación correcta, se revictimiza a quienes han sufrido acoso escolar. Pero lo importante no es solo tener los protocolos, sino que la propia comunidad escolar se apropie de ellos, porque a veces pues son únicamente, ¿no?, instrumentos o herramientas, pero si no van acompañados de una capacitación y además también de un cambio de cultura, con un enfoque de derechos, con una visión en el interés superior de la niñez, en la no discriminación, en el derecho de las niñas y los niños a la integridad, pues no van a tener mucha utilidad porque se quedan como letra muerta. Tenemos que trabajar mucho más. Además, expertos indican la importancia de hacer campañas de comunicación para que las autoridades escolares, en conjunto con los padres y madres, sepan cómo actuar ante este tipo de situaciones. El paso número 1 es darle la relevancia al fenómeno y empezar a capacitar a las autoridades de esos espacios escolares a tener esta escuela para padres, porque debemos estar en comunión, ¿no?, los adultos, en poder detectar de manera rápida si hay algún síntoma en nuestros hijos, en nuestros estudiantes. Pero, ¿cómo podemos saber si un alumno sufre bullying? La doctora Villavicencio remarca la importancia de identificar los cambios en la conducta de los niños y jóvenes. Debido al miedo e intimidación, muchas víctimas no buscan ayuda. Sin embargo, ciertas conductas pueden dar indicios de este problema. De forma general, las más comunes que hemos detectado viene desde tener actitudes de miedo, de inseguridad, de tratar de evitar ir a la escuela o a reuniones de los mismos compañeros. El rendimiento escolar es muy claro porque empieza a mermarse, ¿no? Empiezan a distraerse de este desempeño, pueden tener situaciones en donde prefieren estar solos o aislarse de manera más notoria de la interacción con los demás, sentimientos de tristeza, cambian los patrones de sueño, de alimentación. Para que los niños, niñas y jóvenes puedan aprender, jugar y socializar de manera sana, sin arriesgar su integridad física o su vida, es necesario que los adultos prestemos mayor atención a sus comportamientos para detectar cualquier síntoma que ayude a prevenir el acoso escolar.
Como hemos revisado a lo largo del programa, 7 de cada 10 jóvenes, niñas y niños han sido víctimas de algún tipo de acoso escolar. Por eso es importante saber cómo reconocer, prevenir y buscar erradicar este tipo de violencia en todos los sectores educativos de nuestro país. Y para hablar más sobre este tema se encuentra con nosotras la maestra Reina Monjaraz. Ella es directora de Fundación en Movimiento, una asociación civil que busca prevenir y erradicar el bullying, así como otros tipos de violencia con las que convivimos. Esto a partir de diplomados, talleres, entre otras herramientas pedagógicas. Maestra, bienvenida al Foro de Entrending. Hola, muchas gracias por la invitación, Viri, Renata, a nombre de todo el equipo de la Fundación, para poder hablar de este tema tan importante. Bienvenida, maestra, qué gusto tenerte por acá. Quisiéramos comenzar esta entrevista, pues primero que nada preguntándote, ya lo veíamos en el reportaje, pero ¿qué otros focos, qué otras alarmas o qué otros puntos clave son necesarios identificar para saber que a lo mejor un niño, niña o adolescente está siendo víctima de bullying? Sí, bueno, lo más evidente definitivamente es no querer ir a la escuela. Empiezan a sentirse enfermos cuando ya es el momento de levantarse para evitar precisamente ir. Y siempre hemos dicho en la Fundación que cuando un padre o madre conoce a sus hijos es evidente estos cambios, que pierden el apetito, baja el interés por cualquier cosa, principalmente por sus calificaciones, no les importa, pero también se aíslan mucho. Y sobre todo, recordemos que el bullying va muy de la mano con el ciberbullying. Entonces, al momento de tener sus celulares, llegarles alguna notificación, van a poder ver que se ponen nerviosos, que les da miedo. Y bueno, todas estas situaciones van a verse reflejadas en ansiedad, en depresión y mucho aislamiento. Por eso tan importante que puedan tener esta comunicación con los padres. Claro. Maestra, una vez identificados estos puntos que nos comparte, ¿cómo debemos proceder desde lo personal, es decir, lo que pasa en familia, en casa y también desde lo legal? Claro, desde casa es primero decirle a papá o mamá que le crean. Obviamente el hijo o la hija va a contar los hechos desde lo que siente. Y es importante que no le digan es cosa de niños, después va a pasar, es un momento, tú ve, o lo peor, si te pegan, pega. Claro. ¿No? Sí. Porque violencia genera violencia. Entonces, primero creerle. Segunda, dar aviso al director o directora de la escuela. Es fundamental. Este es parte de los protocolos que se deben de seguir establecidos por la Secretaría de Educación Pública. El director o directora tiene el deber de levantar una acta, en ese momento un acta de hechos, y proceder a investigar si realmente se trata de un evento de bullying, de un conflicto o de violencia que ha sido un hecho aislado que hay que atenderse. Recordemos que el bullying, nosotros tenemos una regla para identificarlo muy fácil, que es una agresión constante contra alguien y con la intención de dañar. Entonces, una vez que se procede a hacer una cita como debe de ser, se levanta el acta, se investiga si realmente está haciendo una situación de bullying, para poder entonces pedir inmediatamente apoyo a la autoridad superior del director, para poner, sobre todo, salvaguardar la integridad del niño o niña que está siendo acosado. Eso, antes que nada, tenemos la obligación de salvaguardarla. Y se cita a los padres o tutores de quien está recibiendo la agresión, para también levantar un acta de qué es lo que está pasando por separado de los padres de familia de aquella persona que está siendo quien genera la violencia. Entonces, aquí también quiero hacer como un paréntesis, nosotros llamamos quien genera la violencia, quien la recibe, más que ponerle como la etiqueta del buleador, la víctima, el victimario, porque son conductas que si se trabajan sí se pueden modificar. De lo contrario queda un estigma ahí. Entonces, bueno, se levantan estas actas, se recurre a esta reunión con padres y madres por separado de quien genera y de quien recibe, y se continúa la investigación, pero mientras tanto hay que guardar también el anonimato y hay que tener mucho cuidado con no hacerlo público, porque eso genera todavía más acoso hacia la persona que lo está recibiendo. De acuerdo, maestra. A partir de esto que nos comenta,
y usted nos visita pues de Fundación El Movimiento. ¿Cómo es el apoyo y la asesoría que también se da a partir de esta organización para atender y para apoyar a los padres y sobre todo a las víctimas de bullying? Claro, nosotros somos una asociación civil, entonces me gustaría partir por ahí. No somos una instancia judicial porque a veces nos llaman para poner denuncias o así. Claro. A la asociación civil a lo que le apostamos es a la prevención y prevención del bullying. Okay. ¿Qué es la prevención? Es proveer, dar estas herramientas, estas aptitudes necesarias a la comunidad escolar, que está conformada por docentes, padres, madres de familia y, por supuesto, a estudiantes. Entonces, trabajamos un método, el método FEM, que implementamos dentro de las escuelas en donde damos cómo formar sus protocolos, cómo dar seguimiento, pero sobre todo que adquieran el conocimiento, tanto padres y madres de familia como docentes, de qué es verdaderamente el bullying o acoso escolar, cómo proceder, porque lo que nos hemos dado cuenta es que a veces no se procede porque hay un desconocimiento de cómo hacerlo. Y trabajamos también con todos los estudiantes para que puedan ellos saber también sobre cómo proceder si ven que un compañero o compañera está agrediendo a alguien más. Ya. Y por supuesto, con los padres de familia, lo que provocamos es que haya un círculo de apoyo entre todos, porque si cada uno trabaja por su lado, imposible. Claro. Maestra, lamentablemente estamos llegando al final de nuestra entrevista, ya nos queda poco tiempo, pero por último, ¿nos podría compartir a modo de reflexión qué nos queda aún por hacer en este panorama del bullying en nuestro país? Sí, bueno, lo principal es fomentar los valores en familia, la empatía por el dolor ajeno. O sea, debemos de apostar por la prevención, más que llegar a la denuncia, que cuando es necesario se debe de hacer, empezar por la familia, definitivamente, y el apoyo y la comunicación entre padres, madres y docentes dentro de la propia escuela. Ya, maestra, pues te agradecemos mucho por esta tan valiosa información y pues recordarle a la audiencia que si quieren conocer más sobre Fundación El Movimiento, pues pueden visitar su página de internet, fundacionelmovimiento.org.mx, así como sus redes sociales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Claro que sí, gracias a ustedes. Maestra, muchísimas gracias a usted y a Fundación El Movimiento. Ahora le invitamos a nuestro público que nos acompaña a conocer a un superhéroe mexicano que busca ayudar a la juventud a combatir el bullying. ¿Quién es el Tacubo? De él nos habla Gris en el proyecto UNAM de esta semana. Vamos a verlo. Un superhéroe cuyo poder es combatir el acoso escolar con su máscara multicolores para prevenir la violencia en las escuelas. Hablamos de Tacubo Luchador. La propuesta de Tacubo y su equipo lo hacemos a través de conferencias performance. Es decir, no es una conferencia o una plática tradicional lo que las y los asistentes escuchan y ven. La conferencia performance que hemos hecho fusiona elementos de las artes escénicas, elementos de la educación, como son las conferencias, las pláticas. En lo deportivo y lo cultural es justamente donde entra este símil de la lucha libre y el marco con el que vestimos todo esto. Sobreviviente del acoso escolar durante la primaria y secundaria, Tacubo busca que a través de la lucha libre la comunidad estudiantil tome conciencia sobre la importancia de este tema. Para mucha gente de repente es como algo contradictorio o que les hace algo de ruido en la cabeza. ¿Cómo que siendo lucha libre y combatiendo la violencia? Pues es que la lucha libre es un deporte como muchos deportes de lucha que se rige por reglas, por una filosofía deportiva, y es como a los niños les hacemos ver como una pelea, por ejemplo, arriba de un cuadrilátero, de un ring, es muy distinta a una pelea dentro o fuera de una escuela o en el salón o el clásico nos vemos a la salida. Cuando se arma, pues puede tener consecuencias, ya vimos, fatales. Incluso hemos logrado a raíz de lo que hacemos con ellos detectar intentos de suicidio que la escuela no estaba enterada, o poder en menos de 12 días desactivar casos de verdadero acoso escolar. Este
combate se mantiene después de más de 12 años y no va a detenerse. Su objetivo es llegar a más escuelas que quieran hacer trabajo de prevención. Ir haciendo prevención e ir cambiando ese chip, como decimos hoy, de esas mentalidades que deben de elegir vías que no los pongan en riesgo, decisiones y respuestas ante un estímulo o ante una conducta violenta de alguien, para que la gente no se ponga en riesgo. Fuego con fuego no se puede combatir. No podemos hacer eso si lo que queremos es ponernos a salvo y no meternos en problemas. Definitivamente una gran labor la que hace Tacubo Luchador. Y con esta información es como vamos llegando al final de este programa, pero como lo mencionamos a lo largo de toda esta emisión, el bullying no es un juego. El bullying es un problema serio al que se le debe prestar mayor atención, crear y fortalecer políticas de prevención para combatirlo, y no solo para combatirlo, sino para terminar el bullying en las escuelas, como ya lo mencionábamos en la entrevista, Ren, tomarlo realmente en serio y que instituciones educativas, las mismas autoridades y por supuesto padres, hermanos, tíos, estemos más al pendiente de las actitudes de nuestros niños, niñas y adolescentes para detectar cualquier caso de acoso o agresión. Solo así podemos garantizar una verdadera vida libre de violencia en el entorno escolar. Y no solamente eso, Viri, crear espacios de difusión como el que tuvimos hoy en el programa nos ayudan a hacer consciente este sentido de no normalizar la violencia, y si bien aún tenemos mucho por trabajar, tenemos todas las oportunidades para garantizar espacios seguros a nuestras juventudes y sobre todo desde el lado de nuestra educación y de nuestros espacios de aprendizaje. Lamentablemente llegamos al final de nuestra emisión de hoy, pero no nos iremos sin antes recordarles que tenemos una cita todos los jueves en punto de las 20:30 horas por aquí por el 20.1, la señal de TV UNAM, en repetición los sábados a las 19 horas, además de invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales donde compartimos mucha otra información muy interesante. Viri, un gusto compartir foro contigo. Igualmente, Ren, nos vemos la próxima semana.